Bueno, vamos con nuestro salmo, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Así que para empezar, como es imprescindible, leemos la letra del salmo. Aunque yo quiero decir alguna cosa previa, porque así atendemos quizá de otra manera. He tenido bastante dificultad para unificar el contenido del salmo, lo cual creo que es necesario para aprovecharlo mejor. Hay muchas maneras de aproximarse a él, pero he preferido una que me ha parecido que sí que recoge todo el contenido del Salmo. Y yo le he llamado experiencias con Dios. Y hasta me he animado a ponerle una especie de subtítulo, reflexión para la semana. Porque si os fijáis en la lectura, os daréis cuenta que básicamente se trata de alguien que echa de menos el lugar de culto, en aquel caso el templo, quizá alguien que estaba en el exilio, no lo sabemos. El salmo es dedicado a servidores del templo, los hijos de Coré eran servidores del templo, principalmente como porteros, pero también como cantores. Así que este salmo pues parece ser de alguien que echaba de menos estar en el lugar de adoración. Y lo hace desde fuera, pero idealizando el lugar de adoración y sobre todo por su relación con Dios. Así que vamos a leer el Salmo y yo he dividido el Salmo en tres partes para que las veamos por separado. La primera de ellas, los versículos 1 al 4, que terminan con ese signo, ese Selah, que posiblemente la mayoría de los que entienden más de eso opinan que era un descanso en la música, como una especie de silencio para después continuar, como en ciertas piezas, el final de un movimiento. Alguna vez habéis estado seguramente en un concierto donde la orquesta para de tocar y hay alguien que empieza a aplaudir, pero no es para aplaudir, no se ha terminado, sino que ha terminado un movimiento, uno de los tiempos de la pieza, y después continúan con otro. A veces hay 3, hay 4, hay 5, generalmente 3, pero a veces hay bastantes más. Así que este Selah es como ese final de un movimiento. Ha terminado una de las partes de la pieza y después continúa. Y desde el versículo 5 al 8 hay otro apartado que también termina con esa llamada al silencio, a parar un momento para después continuar. Y desde el 8 al 12 pues es ya la tercera de las partes de ese salmo. Así que desde la visión, desde la percepción de alguien que echa de menos mucho el adorar a Dios en el santuario, pero que sin embargo lo está haciendo desde, digamos, su día a día, pues desde esa perspectiva de su experiencia con Dios. Os fijaréis al leer el Salmo que aparecen bastantes nombres de Dios, pero el que predomina sobre todos es de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, es decir, el Dios de las victorias. Y también os fijaréis cuando estemos leyendo que el salmista hace como 3 reflexiones distintas. Los primeros 4 versículos, que han sido principalmente el objeto del himno, es decir, está concentrado especialmente en los 2 primeros versículos, el salmista en esta reflexión que hace lejos del templo, lejos del lugar de adoración, el salmista repasa aspectos de su vida, especialmente en los versículos del 5 al 7. Pero el salmista no habla de los hechos de Dios, habla del Dios de los hechos, del Dios con el que él tiene una relación tan cercana. Vamos pues a leer el Salmo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas.
en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos pues con la primera parte del Salmo, ese primer movimiento, y ya que de música se trata, porque se cantaban, pues vamos con ese primer movimiento de la pieza, los versículos del 1 al 4. Y en esos versículos vamos a encontrarnos en particular con la experiencia del salmista en su convivencia espiritual con Dios. El salmista está pensando, evidentemente, en el templo de Jerusalén, en el lugar central de adoración del pueblo, en el lugar en el cual se reunían los fieles que iban allí a adorar al Señor. Y en nuestros días, ese lugar de adoración es aquel donde nos reunimos. Y yo estoy seguro que también lo echamos de menos. Estoy seguro que cuando estamos lejos o cuando por circunstancias no podemos reunirnos, lo echamos de menos. Seguro que sí. Hay algo de este sentimiento en el salmista, en esta primera parte, pero hay algo más, como vamos a ver en el texto. El salmista arranca diciendo: qué grato es estar en tu casa, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Es imponente este primer versículo. El salmista dice: qué bien se está en tu casa, qué bien se está en el lugar en el cual nos reunimos para adorarte, qué bien me siento allí. Pero la particularidad especial de sentirse bien allí es porque es la morada del Dios de las victorias, de Jehová de los ejércitos. Y si os fijáis en todo este párrafo, y vamos a ir viéndolo aunque no sea muy detalladamente, nos daremos cuenta que el salmista en realidad va más allá. Y nos daremos cuenta muy fácil, especialmente en el versículo 4. El salmista está pensando en la morada eterna. Es curioso que hablamos poco de eso. Nos referimos a ello, pero hablamos poco de eso. Hace, 2 meses ya, estuvimos en Salamanca, allí con ministerio, en la iglesia de Salamanca, en 2 de las iglesias de Salamanca, y me encontré un libro que alguien estaba leyendo en una casa donde estuvimos, y el libro hablaba del cielo, y es muy, muy interesante. Para mi gusto había demasiado fantasía, pero había cosas muy específicas que la Escritura habla del futuro de los creyentes, de la morada con Dios, que van mucho más allá de lo que habitualmente manejamos y que sin embargo está en la Escritura. De aquello a lo que Pedro se refiere en el capítulo 3 de su segunda carta: cielos nuevos y tierra nueva. De alguna manera, de la creación resucitada, liberada absolutamente de las huellas y de la presencia del mal. Bueno, pues el salmista, yo creo que sin saberlo, también se dirige hacia esta perspectiva. Así que aquí podemos incluir el templo en Jerusalén, en primer lugar, nuestro lugar de reunión para adorar al Señor en comunidad, en conjunto, juntos, y también la morada definitiva, gloriosa, y cuyas dimensiones no somos capaces de comprender, pero que el salmista entiende algo muy especial. Qué agradable, qué lugar tan atractivo, qué bien se está allí.
cuán amables son tus moradas. Porque es evidente que la morada de Dios no es de forma particular el templo, a pesar de manifestar allí su presencia, ni donde nos reunimos, a pesar de que, como escuchábamos antes, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros, por medio de su Espíritu. Sigue diciendo el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, y los atrios son la entrada, es antes de entrar dentro, es decir, por decirlo de alguna manera, en lugar de menos categoría, de menos importancia, de los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Recordando esto, recordando el privilegio de sentirse con otros en el lugar donde se adoraba al Señor, la canción surge en su corazón. Y cuando pensamos, cuando dedicamos algún tiempo, y yo creo que dedicamos poco, a pensar en la esperanza que las Escrituras presentan para nosotros de la morada eterna, debiera de surgir inmediatamente una canción irreprimible. El salmista ahora se compara, o en cierta manera manifiesta, por decirlo así, su envidia por los pájaros que hacen sus nidos en la casa. Allí en el lugar donde está el comedor del campamento, en Villar, hay unos nidos de gorriones que, claro, cuando hay semejante cantidad de gente como en un campamento, están un poco atemorizados, pero nadie se mete con ellos. Bueno, pues allí tienen a sus pequeños gorrioncitos y cada momento vienen allí a traerles comida. Y es una cosa muy especial verlos convivir con aquella multitud que hace mucho ruido. Aún el gorrión halla casa, dice el salmista, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. O sea, como decir, fíjate, hasta los pájaros tan humildes tienen un lugar ahí donde a mí me gustaría estar para reunirme con tu pueblo y alabarte. Y sigue diciendo el salmista en este final de esta referencia a los pájaros algo muy interesante. Aparte de recordar de nuevo el nombre de Dios como el Dios de los triunfos, de las batallas, el Dios del poder absoluto sobre los enemigos, Jehová de los ejércitos, dice un poco más: Rey mío y Dios mío. Y cuando el salmista dice Rey mío, está diciendo aquel de quien yo dependo, aquel a quien debo todo, aquel de quien soy, aquel a quien sirvo. Y Dios mío, mi Dios personal, aunque sea el Dios de todos los que se reúnen en el lugar de adoración, es mi Dios personal. Algo que siempre es muy destacado en la vida del creyente es la relación personal con Dios. Los salmos están llenísimos de estas expresiones. Dios mío. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Y mirad cómo termina. Perpetuamente te alabarán. En realidad, esto puede ser como una prolongación de la vida de adoración de los santos, de los creyentes, de los salvados, que empieza siendo cuando se reúnen, pero que se proyecta en la eternidad, adorando y alabando en la presencia de Dios. Definitivamente. Este es el cuadro que presenta el salmista en este versículo 4, que en realidad podemos asumir en esta mañana y decir, pues, qué privilegio es estar en la casa del Señor, qué privilegio es estar aquí reunidos en un lugar que está dedicado de forma exclusiva a la adoración al Señor, a recordarle, a alabarle, a escucharle, a adorarle de formas variadas, pero siempre con ese mismo espíritu. Y además, qué privilegio es, porque es un anticipo de estar definitivamente en su presencia para alabarle por las riquezas que cada día descubriremos y gozaremos. Y ahí hacemos un alto, hace el salmista un alto, hace un alto la canción del Salmo. Hay un selá, un silencio, un momento, y continuamos. El segundo de los apartados del Salmo, versículos 5 al 8, creo que podemos atribuirle perfectamente
las conclusiones del creyente ante las dificultades de la vida, ante el sufrimiento también, cuando la situación nos desborda, cuando no podemos con ella y es adversa, es negativa, es dolorosa. Versículos 5 al 8. Dice el salmista: bienaventurado el hombre o la persona que tiene en ti sus fuerzas. Todos necesitamos, de verdad que lo necesitamos, sentirnos capaces, saber que podemos ante cualquier situación, ante nuestra vida en su conjunto, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Necesitamos saber que podemos, que no nos arrugamos, encogemos ante cualquier cosa, sino que en realidad la enfrentamos y la desempeñamos, la resolvemos. Y eso es así en general. Pero hay situaciones que no podemos. Hay situaciones que nos rebasan, que nos desbordan, que nuestras fuerzas, ya sean emocionales, intelectuales o físicas, no llegan, no son suficientes. No podemos. Y el salmista es muy consciente de esto. Por eso dice: dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que tiene en ti la reserva para enfrentar las situaciones que lo desbordan. Y pueden ser de muchos tipos. Pueden ser situaciones puramente físicas, pueden ser situaciones emocionales muy difíciles, pueden ser tragedias, dolor, muerte, enfermedad. Y el salmista reflexiona ahí diciendo: qué bueno es tener la reserva de la fuerza. Yo no sé si es la mejor ilustración, pero seguramente que algunos sabéis que hay motores en los automóviles que tienen un dispositivo que se llama el turbo. Y el turbo es que al llegar a una cierta presión del acelerador, cuando se necesita más fuerza, entra en funcionamiento un dispositivo que acorta la vida del motor. Bueno, no es que se acabe en un mes, pero que le da mucha más potencia. Así que de repente el motor tira más, porque ha entrado a funcionar esa fuerza suplementaria. Bueno, pues de alguna manera es como si fuese nuestro turbo, nuestro refuerzo, pero el refuerzo que puede enfrentar cualquier situación y suplir nuestra fuerza cuando ella falta. Y tal es así que el salmista dice, en el versículo 6, dice algo que refleja esto. Por eso yo decía al principio que este párrafo habla de sufrimiento, de dolor, porque dice el salmista: atravesando el valle de lágrimas. A veces llamamos a este mundo, a esta sociedad en la que vivimos, decimos este valle de lágrimas, porque hay dolores, frustraciones, hay desastres, hay injusticias, hay corrupciones, hay muerte, y por eso le llamamos valle de lágrimas. Y cuando somos realistas, vemos que nuestra propia vida, esos días que llamamos felices, no siempre son, o casi nunca, la mayoría. Hay otros que son días de preocupación, o días de angustia, o días de lágrimas. Así que, en cierta manera, esto refleja la vida, el valle de lágrimas. Y dice el salmista: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. O dicho de otra manera, tu sobrepoder, tu poder añadido, el poder que viene de ti, Señor, me permite vivir en medio de estas circunstancias difíciles como si en vez de ser difíciles no lo fueran. Porque siento tu presencia y tu poder, que justamente vienen cuando los míos faltan, cuando ya no puedo, cuando me desbordan las circunstancias. El valle de lágrimas lo cambian en fuente, el dolor lo cambian en algo grato y agradable. Y más todavía, en el versículo 7 dice: irán de poder en poder. Irán de poder en poder porque es el poder de Dios, aquel poder que dice, por ejemplo, allí Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
O sea, todo lo puedo en Él, que es mi suplemento de poder. Todo lo puedo en Él, que es el que me refuerza cuando yo no puedo, cuando ya estoy al límite, cuando ya se acabó lo que yo podía hacer. Pero Él es mi refuerzo, mi fuerza añadida. Pero no solo eso, sino que, tal y como dice el salmista aquí, fuerza y más fuerza cada día. Y esto vale para cualquier etapa de la vida, para los muy jóvenes y para los muy mayores, porque el Señor es el Señor para todas las edades, y más todavía, el salmista dice al final del versículo 7, dice, verán a Dios en Sión. Y este verán a Dios en Sión, evidentemente, no era ir al templo en Jerusalén, porque allí no lo podían ver. Tampoco es para nosotros estar aquí reunidos en esta mañana, porque no le vemos. Se nos recordaba antes muy específicamente, Antonio introducía este tema. Él está, pero no le vemos. Pero algún día, nos recuerda Juan allí en su primera carta, en el capítulo 3, le veremos como Él es, al Señor Jesucristo, a Dios hecho hombre, al Dios y hombre por toda la eternidad, a nuestro intermediario, pero a la vez al Señor de gloria. Le veremos y seremos semejantes a Él, porque al estar en su presencia tendremos parte de su gloria. Así que el salmista, sin saberlo en detalle, pero tiene esto en su mente, verán a Dios en Sión. Qué precioso es, qué importante es. Cuántas veces las dificultades del día a día nos agobian de tal manera que empezamos, tomando un poco aquella ilustración de Pedro andando sobre el mar, la única persona que pudo conseguirlo por la fe en el Señor Jesús, cuando Pedro empezó a mirar a las olas, ¡pum!, Pedro se fue para abajo. Porque en ese momento dejó de mirar al Señor y miró a las dificultades. ¿No nos pasa a nosotros también? Pues el salmista tiene esto en mente, la sobrefuerza de Dios, las fuerzas que están en Dios, de poder en poder en nuestra vida y teniendo nuestra mirada puesta en lo que esperamos que es real, tan real como lo que vivimos. Verán a Dios en Sión. Termina este párrafo, aunque en realidad enlaza con el versículo 9, pero nos quedamos con ese versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Yo dije antes que había muchas formas de mencionar a Dios en el Salmo, y de nuevo se repite esta del Dios de los ejércitos, el Señor de las batallas, mejor el Señor de las victorias. Escúchame, Señor de las victorias. Y después repite esa llamada, esa petición, diciendo Dios de Jacob. Para los israelitas, decir Dios de Jacob tenía un significado inmediato y muy sencillo. Jacob era Israel, era el padre de las 12 tribus, era, digamos que, la representación genealógica de Israel. Pero además de eso, había algo más que todos conocéis. El Dios de Jacob era el Dios de las promesas. Era el Dios que había prometido, en su abuelo, había prometido un pueblo y una tierra. Y esa promesa en realidad se alarga hasta la eternidad. Así que cuando el salmista menciona Dios de Jacob, está diciendo el Dios de las promesas, el Dios que cumple. En estas semanas, en estos meses, en estos años, yo ya no sé cuánto tiempo, desde que llevamos conjugando el término crisis, todos nos fijamos y a veces hasta nos perdemos de vista a nosotros mismos, que padecemos el mismo mal, en que nos han hecho promesas que no se cumplen. Y ya lo dicen, hemos prometido pero no podemos cumplir. ¿Y alguna vez nos hemos fijado en lo que nosotros prometemos y no cumplimos? Pero qué magnífico es. Dios promete, Dios cumple. Así que el salmista también hace una referencia aquí en su confianza de refuerzo de poder ante las dificultades y las angustias de la vida,
al Dios que cumple, que cumplió en todo el pasado hasta sus días y que cumplirá hasta la eternidad. Hacemos como otro alto, otro silencio en la melodía y continuamos en los versículos del 8 al 12. Y son variados estos versículos, pero en cierta manera reflejan el día a día. Ya que decíamos al principio que el autor del Salmo es alguien que anhela estar en el lugar de adoración, pero que no está, que está deseando estar, que lo recuerda, que se sentiría muy bien allí. O si queréis, porque también es correcto, pues es alguien que desea estar en la presencia de Dios para siempre. Y que a través de las cosas que sabe, a través de la experiencia con Dios en su vida y a través de lo que su palabra dice, está seguro, sabe que estar en su presencia será lo más maravilloso que se puede esperar. Pero está aquí, en el día a día, en las circunstancias. Así que en estos versículos 8 al 12, el salmista nos habla de día a día. Jehová de los ejércitos, de nuevo, este título de Dios que el salmista todavía empleará de nuevo en el versículo 12. Jehová de los ejércitos, otra vez. Estoy en el versículo 8 todavía. Oye mi oración, escucho, Dios de Jacob. Y ahora, en este nuevo párrafo, mira, oh Dios, escudo nuestro. Es interesante. El Dios de los ejércitos, por decirlo de alguna manera, es el Dios que ataca y gana siempre. El escudo es el Dios que defiende. Y esto también es importante, muy importante. El salmista está recordando desde su experiencia y está con su oración delante de Dios diciendo, tú eres mi defensa, nuestra defensa, porque lo dice en plural. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Mírame, mírame. O si queréis, yo prefiero interpretarlo así, que yo me sienta mirado, que yo me sienta objeto de tu mirada. Y en nuestra experiencia no ha habido días particulares en los que hemos sentido a Dios en nuestra vida. Yo estoy seguro que sí. Los ha habido. Días en los cuales, de alguna manera, percibimos de una forma especial que Él estaba ocupándose de ese día, de esa circunstancia y de nosotros en particular. Y vuelve de nuevo en el versículo 10 a lo que Él valora de estar en la presencia de Dios. Mejor es un día en tus atrios, que no es dentro de la casa, sino en la entrada, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Uno de los problemas muy importante que tenemos en nuestro día a día es la valoración de Dios y del mundo en el que vivimos. Inevitablemente todos nosotros estamos sometidos a lo que yo digo casi siempre, es que no me sale otra cosa, a un bombardeo de mensajes del mundo en el que vivimos. Y ese bombardeo de mensajes nos lo presenta como atractivo, como deseable, como bueno, como magnífico, como estupendo, como para disfrutarlo, hasta casi me atrevo a decir que en particular cuando estamos de vacaciones. Y el salmista piensa todo lo contrario, pero lo piensa de corazón, porque el salmista dice, escogería antes, en el versículo 10, estar a la puerta de la casa de mi Dios, en las afueras, allí cerquita, pero no dentro, quizá pensando en su no dignidad para estar en el lugar más especial, que habitar en las moradas de maldad. Es muy importante. ¿Qué valoración hacemos de las cosas que nos ofrece este mundo? A pesar de que sabemos que la apariencia de este mundo se pasa, a pesar de que sabemos que las cosas que el mundo nos ofrece no solo son pasajeras, sino que no tienen valor.
O son, como Pablo dice allí escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, son de esas cosas que se van a quemar, que no va a quedar nada, y que las cosas permanentes que valen la pena son las que tienen relación con Dios. Por eso el salmista dice esto. Dice, para mí mejor estar allí a la entrada, donde escucho lo que se hace dentro, donde veo los que entran y salen. Yo estoy allí al lado, mucho mejor que estar viviendo donde disfrutan los que viven según los principios y los valores de este mundo. A veces, no sé si os pasa, pero a veces tenemos la sensación de estar andando por las dos aceras a un tiempo. Recordando aquello que dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo conviene, hacemos énfasis en la primera parte. Decimos, todo me es lícito. Y como todo me es lícito, pues casi caemos en ese a vivir que son 4 días. Porque la mentalidad de este mundo en el que vivimos es lo que disfrutamos aquí, es lo que nos llevamos, no hay nada más. Pero eso es mentira, eso es mentira, eso es falso. Y el salmista participa de ese criterio. Y dice, no, si eso no vale, eso no vale. Para mí eso es de tan poca importancia que prefiero estar allí a la puerta sin estar dentro que estar en plenitud sí dentro, de donde los valores son los valores de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, luz y defensa. La luz es la que nos permite ver las cosas como son. Cuando yo era niño, y supongo que no he sido un niño muy raro, un poco peculiar sí que lo era, pero cuando yo era niño tenía mucho miedo. Y de noche, pues nosotros vivíamos en una aldeíta de las más hermosas que hay en la provincia, con unas panorámicas preciosas de todo el entorno de la ría, a 20 kilómetros de aquí, que algunos conocéis y otros desearíais conocer. Por la parte de arriba del castillo de Sotomayor, pues con frecuencia yo iba a casa de mis abuelos paternos y allí íbamos a jugar. Allí tenía una prima que era prácticamente de mi edad, y mis abuelos y mis tías, y allí hacíamos tertulias literarias, esto que en nuestros días de pantallas es imposible. Leíamos libros, leíamos los niños, y después leíamos un capítulo y después lo comentábamos todos. Eso era algo muy cultural y que a mí me encantaba. Así que volvía en las noches de invierno, ya sabéis que se hace de noche, muy temprano, pues volvía para casa de noche. Y yo recuerdo que cuando no había luna especialmente, a mí cualquier sombra, cualquier oscuridad me parecía un monstruo. Así que siempre salía alguna de mis tías, las casas estaban muy cerca, estaban a menos de 100 metros, pero para mí aquello era una distancia inmensa. Y siempre salía alguna de mis tías a la salida de casa y me iba, tranquilo, que yo te voy hablando para que no tengas miedo. Y me hablaban por el camino, me iban hablando desde allí. Y yo iba solo, pero yo cada lado que miraba y veía algo más oscuro con una forma rara, yo ya temblaba por dentro. Sol y escudo es Jehová Dios. Sol y escudo. La luz, cuando todo se ve muy bien, no hay malas interpretaciones. No hay nada que nos dé miedo, porque lo vemos bien, podemos distinguir, podemos apartarnos de aquello que es perjudicial o acercarnos a lo que es bueno. Dios es luz. Y aquí es lo que dice el salmista. Y además de eso repite de nuevo esta expresión que aparecía en el versículo 9, escudo, defensa. ¿Qué más se puede pedir? Lo veo todo bien y además Él es mi defensor. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y esto es un poco inquietante. Yo no sé si lo pensáis, es un poco inquietante. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dará gracia y gloria. ¿Pero andamos en integridad?
no puedo evitar mencionarlo. Desde hace ya bastante tiempo, desde que empezó esto de la crisis en particular, se oyen muchas protestas y muchas indignaciones. La semana pasada salió a relucir una historia que no nos pilla tan lejos, porque pasó aquí, en este país, que habían descubierto 150.000 tarjetas sanitarias de personas mayores que estaban activas, es decir, que iban a la farmacia y recibían los medicamentos que recetaba el médico, pero que las personas ya habían fallecido. Estoy seguro que entre esos 150.000 había muchos hay, que protestaban indignados contra las corrupciones, que las hay, de los que tienen puestos de importancia en el gobierno a cualquier nivel. Los que andan en integridad. ¿Andamos en integridad? En realidad, creo que el salmista está asimilando aquí algo muy importante. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Andamos en integridad? Juan decía antes en su oración, peco muchas veces. Y a lo mejor cuando nos vestimos de falsa santidad decimos, Juan, tú pecarás muchas veces, pero yo no, ¿eh? ¿Seguro? ¿Seguro? Delante de Dios, que es sol, que ilumina todo, ninguno de nosotros. Si alguno dice que no tiene pecado, le hacemos a él mentiroso. Así que de eso nada. Entonces, ¿estaremos privados del bien? Porque el salmista lo asume así. ¿Qué entiende el salmista por andar en integridad? Esto es importante porque nos afecta personalmente. Creo que si repasamos todo el Salmo y otros salmos, descubriremos que lo que entiende el salmista por esto es aquellos que tienen su vista puesta en Dios, los valores de su vida según Dios, y que procuran andar en sus caminos, aunque no siempre lo consiguen. Creo que esta podría ser nuestra interpretación de esa integridad, porque la integridad perfecta en esta tierra, en este mundo real y físico en que vivimos, solo la alcanzó el Señor Jesucristo. Y el Salmo termina aludiendo de nuevo en el versículo 12 al Dios de las victorias. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre, dichosa la persona que confía en ti, que en ti confía. Ya sabéis, ya sabemos, ya sabes, que la fe es un asunto de confianza. Pero es un asunto de confianza cuando de verdad necesitamos confiar. La fe no es una cuestión teórica. La fe es un asunto de confianza. ¿Nos fiamos de Dios? Cuando Él dice algunas cosas, nos exhorta a comportarnos de una determinada manera, ¿nos fiamos de Dios? Durante una temporada, hace ya unos cuantos años, estuvimos haciendo una especie de célula, quizá, un grupo que nos reuníamos cada semana y estuvimos dando así un repaso al Sermón del Monte. Y llegó un momento en que nos tropezamos con algo muy difícil. ¿Sabéis qué era? Amad, ya sabéis, ¿no?, a vuestros enemigos. Y empezamos a personalizar. Amar a nuestros enemigos, aguantarlos, vale, pero amarlos. Y alguien dijo en una de las reuniones, cuando llegamos a ese tema, dijo, yo creo que esta página era mejor arrancarla. Bienaventurado el hombre que confía en ti. Confiar en Él
entre otras cosas, también incluye eso. Confiar en Él también incluye que cuando nuestras fuerzas no llegan, las suyas suplen. Confiar en Él también es estar con la seguridad, vivir con la seguridad, que la vida de este mundo, lo que este mundo nos ofrece, no vale nada al lado de las riquezas de gloria que el Señor nos ha prometido. Esto es difícil en todas las alturas de la vida. Es difícil para los muy jóvenes que ven el mundo con un atractivo extraordinario y quieren zambullirse en él cuanto antes, liberarse de las limitaciones que les imponen la costumbre, sus padres, lo que sea, y zambullirse en él y vivir esa felicidad que viven los demás. Confiar en Él es saber que no es eso, que la verdadera dicha y las verdaderas cosas no son esas. Pero qué difícil es asumirlo ante el tirón de la tentación. Qué difícil. Porque la tentación, como la publicidad, la tentación es publicidad siempre. Siempre es agradable, atractiva, deseable. Si no, no sería tentación. Bienaventurado el que en Él confía. Oremos. Señor y Padre nuestro, aquí estamos un día más delante de tu palabra. Y Señor, cada vez que nos acercamos a ella, por una parte nos descubre tu grandeza y por otra parte nos descubre nuestras pequeñeces, nuestras mezquindades, nos descubre nuestras incapacidades, nuestros fallos, nuestros errores, y también nos descubre la maravilla de haber sido hechos hijos tuyos. Señor, qué gran cosa. Y a la vez, como hijos tuyos, cada vez que nos acercamos a tu palabra somos desafiados a vivir como tales, no en grandes heroicidades, sino en el día a día, acercándonos a ti, disfrutando por estar contigo en la intimidad, disfrutando por estar contigo junto con el resto de tus hijos, disfrutando, mirando lo que esperamos en ti por tus benditas promesas. Por ello, al final de este tiempo, te pedimos por cada uno de nosotros, porque en realidad necesitamos ese suplemento de poder cada día para nuestras vidas. Y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.